Bien, estoy con Patricia Simón nuevamente, segundo conversatorio que tengo la posibilidad la suerte de poder conversar con Patricia. Bueno, Patricia es periodista, reportera, escritora, eh, abocada a los derechos humanos. Eh, bueno, Patricia escribe, no solamente escribió libros, ensayos, sino que escribe notas muy interesantes, por ejemplo, en La Marea, en la revista 5W o 5W, allí para España. Patricia es malagueña. Bueno, Patricia, nuevamente te doy la bienvenida aquí al conversatorio de Elipsis. Un placer. Bien, Patricia, bueno, quería comenzar por una entrevista que hiciste hace poquito tiempo. La entrevistaste en su casa de Tel Aviv a Iris Gur. Se preguntarán quién es Iris Gur. Iris Gur fue una maestra que recién a los 50, voy a comenzar con esto, recién a los 52 años de su vida conoció a una mujer palestina y hoy en día esa mujer palestina es su mejor amiga y dice que si les ocurre algo a los hijos de esta mujer, que ahora no recuerdo su nombre, pido disculpas, lo sentiría como si le sucediera algo a sus propios hijos. Me gustaría comenzar por esta entrevista, cómo llegaste a Iris Gura, esta mujer, bueno, qué te dejó poder conversar con ella. Ujú. Pues me encanta que comencemos por Iris Gur porque realmente es de las historias que muestran el camino hacia, hacia posibles soluciones, ¿no? Yo volví recientemente a Cisjordania para entrevistar a mujeres que había entrevistado hacía 10 años para un proyecto llamado No habrá paz sin las mujeres y también a activistas de derechos humanos de Israel. Perdón que silencio esto. Em, que había entrevistado hacía 10 años y la mujer a la que sustituye Iris Gur era Faiser Ras, que era una defensora de derechos humanos, una superviviente del Holocausto, que durante décadas visitó los territorios ocupados de Cisjordania para denunciar el apartheid y la ocupación, pero murió por edad, y buscando un perfil parecido que conjugase tantos matices y la historia de Israel, llegué a la organización Combatientes por la Paz y a través de esta organización a Iris Gur, que fue a quien me recomendaron, ¿no? Cuando conté la historia de este proyecto, entrevistar. Y efectivamente, Iris Gur se presenta a sí misma como una perfectacionista y parte del sistema, ¿no? Hasta hace 7 años. Como has dicho, era maestra y directora de un colegio, había criado a sus hijos en el sionismo, explica en la entrevista muy bien, ¿no? La mentalidad en la que crece, en la que ella creció por parte de madre, también supervivientes del Holocausto, aunque perdió buena parte de su familia en los campos de concentración. Su padre era oficial del ejército y creció pensando en la supremacía de los judíos y de los israelíes, en la inferioridad de los palestinos y de los árabes, en el hecho de sentirse amenazados por todos los países del entorno y, por tanto, soñando con ser madre algún día de soldados, ¿no? Ujú, Y esto es muy habitual, ella lo ujú, explica muy bien, hasta que sus hijos hicieron el servicio militar obligatorio, como es habitual, y su hija menor le dijo a los 17 años, de repente, que no lo iba a hacer. Y esto supuso que su hija fuese a prisión y que su madre entrase en una crisis vital para querer entender qué había llevado a su hija a rechazar todo en lo que había sido criada y lo que ella, bueno, pues le había transmitido. Y así es como primero su hija le cuenta que todo viene de haber sido, bueno, había estudiado en un colegio internacional en el extranjero, donde por primera vez a los 16 años conoce a palestinos que se convierten en sus amigos y empieza a escuchar la narrativa de cómo había sido lo que ella había recibido desde el punto de vista de los palestinos, ¿no? Y eso, claro, le hizo decidir que no quería convertirse en parte del ejército que acosa, violenta y asesina al pueblo amigo,
ahora y por otra parte también por el feminismo, ¿no? Decía, yo no puedo ser parte de un sistema que acorrala a mis hermanas mujeres. Y en el caso de Iris, mientras su hija está presa, y me parece absolutamente valiente porque se está desafiando a su propia identidad, ¿no? A su propio entorno, decide empezar a viajar a los territorios ocupados, a Cisjordania, con organizaciones como Breaking the Silence, que está conformada por ex soldados, ¿no? Que denuncian lo que hacen en los territorios ocupados el ejército, y con Combatientes por la Paz. Y ahí es cuando el primer shock es cuando cruza al otro lado y es apuntada por chavales que, como dice ella, ¿no? Podrían ser mis alumnos, Ujú, simplemente por desafiar el orden establecido, que es ¿por qué hacéis aquí? ujú. Eh, y con estas organizaciones de derechos humanos. Y ahí ya tiene la primera crisis, pero realmente lo que desbarata todo el imaginario en el que había crecido es sentarse con la primera mujer palestina, que como ella dice, es increíble, ¿no? Que haya tenido que pasar 52 años para que conociese a una palestina en condiciones de igualdad, de poder hablar con ella, y empiezan a hablar de la vida y se convierte en su mejor amiga, a la vez que su entorno, pues en gran parte la abandona. Pero como dice ella, pues he ganado mucho más de lo que he perdido, ¿no? A través del activismo. Ujú. Sí, muchas cosas son sorprendentes en esa entrevista. Bueno, sorprendente quizás para algunos. Yo te decía antes de comenzar la grabación de este conversatorio lo que ocurre con la comunidad judía aquí en Argentina, ¿no? Una comunidad muy derechizada, muy sionista, con un lazo emocional, afectivo con Israel, a veces incluso con un lazo mucho mayor que el que tienen con Argentina o con Latinoamérica. Entonces es muy complejo, ¿no? Salirse de esa narrativa, recibiendo comentarios como, por ejemplo, diciéndonos que somos terroristas, ¿no? Te decía que aquí hay una comunidad de judíos, de judías, de miembros de la comunidad judía argentina, que estamos en contra del genocidio perpetrado por Israel, estamos en contra de los territorios de la ocupación actual en el Líbano, bueno, de todos los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que está cometiendo Israel y que ningún otro país ha cometido tantos crímenes en este siglo, ¿no? Es el primer gran genocidio del siglo XXI, televisado, en vivo, en Full HD, y sigue existiendo esa narrativa de nos estamos defendiendo. Hay un periodista que me gusta mucho, que lo debes conocer, que es Gideon Levy, periodista israelí, que dice que nunca, quizás hubo intervenciones militares más cruentas que las de Israel a lo largo de la historia. Ahora, nunca el país opresor se declaró como víctima. Nunca. Totalmente. Y eso solamente lo puede conseguir un país como Israel. Entonces, esto se vuelve muy complejo cuestionar aquí en Argentina, ¿no? Decir que, bueno, que no nos importan los rehenes que tiene Hamás, que defendemos a Hamás, que no nos importa lo que ocurrió el 7 de octubre, aquí hace poquito, hace 3 días se cumplió el aniversario del año de lo que ocurrió el 7 de octubre, pero claro, aquí lo que pasa es que nadie habla, o los medios hegemónicos, los medios más grandes, nadie habla de lo que ocurre en Gaza, o lo minimizan, o dicen, bueno, daños colaterales de una guerra, nos estamos defendiendo, si no hacemos esto, Israel desaparece. Bueno, es muy difícil poder romper las cadenas de esa narrativa sionista. Yo creo que el sionismo está en una grave crisis, ¿no? Ya me parece que es imposible no darse cuenta, digo, hoy con el acceso a las redes sociales, por supuesto que después está el algoritmo, pero hoy es imposible. Hace poco le escuchaba a Olga Rodríguez presentar el libro, ahora no recuerdo, de un gazatí sobreviviente de este genocidio, y el libro se titula, y tengo muchas ganas de leerlo, se titula En el futuro nadie podrá decir que no lo sabía, ¿no? Y eso creo. Es el mandato por el que nos movemos los periodistas, ¿no? Pero Exacto. en este caso, quiero decir, nosotros siempre hemos dicho esa frase como nosotros hacemos nuestra parte, ¿no? Pero en este caso es que efectivamente es el primer genocidio televisado y por tanto ya sí que nadie podrá decir que no lo sabía, con lo cual todos somos corresponsables de esos crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Ujú. Y estuviste hace poco en Cisjordania.
¿Me podés contar un poco qué viste en los territorios ocupados, los colonos? Bueno, Iris Gur dice que algo que le llamó mucho la atención es ver a colonos o a soldados muy parecidos a los colonos, que no saben si los que vienen a apuntarte con los rifles son soldados o son colonos, ¿no? Desde el 7 de octubre que el gobierno les ha dado una infinita cantidad de armas, de municiones, y ya se han transformado prácticamente en parte del ejército israelí, los colonos. Más Sí. de 700.000 colonos en los territorios ocupados, ¿no? Recordemos que en el año 1967 había 4.000 colonos. Hoy hay más de 700.000. Este crecimiento impresionante del número de colonos también tiene que ver con esta pata del sionismo que tiene que ver con el colonialismo, con la ocupación de territorios. Sí, Patricia, perdón. No, es una de las cosas más sorprendentes cuando entras en Cisjordania en comparación con cómo era hace 5 años, es decir, la expansión de los asentamientos ilegales es, bueno, es omnipresente. Desde cualquier sitio, ahora mismo en Cisjordania, puedes ver en el horizonte estas macrourbanizaciones donde viven los colonos y cuando vas por la carretera continuamente ves estas entradas, bueno, pues con muchísimos recursos, ¿no? En comparación con las aldeas palestinas, con muchísima seguridad armada y con colonos andando o esperando los autobuses o andando por las carreteras armados, siempre con ametralladoras y con una actitud provocadora, ¿no? Porque saben que tienen todo el poderío que les protege del ejército y la policía israelí que está en todas las zonas, ¿no? Entonces, eso por una parte como la agresión que significa y la violencia de saberte rodeado por todas partes. Luego están los outspots, que son los contenedores que colocan los que abren nuevos asentamientos, ¿no? Que son como los más radicales, los más fundamentalistas, normalmente los más violentos, que se atrincheran, ¿no? Con esa actitud mesiánica en lugares donde todavía hay pues, pastores palestinos o hay viviendas palestinas, colocan ese contenedor y a partir de ahí van construyendo alrededor como una macro base militar y desde ahí, además lo suelen hacer encima de las colinas porque si alguien intenta acercarse, pues les responden, ¿no? De manera violenta a través de las armas. Entonces, estos son los más agresivos porque son los que se sienten como abanderados, ¿no? De los que están abriendo nuevos territorios, recuperando nuevos territorios para el pueblo israelí. Y esto con total impunidad. Y lo explica muy bien Iris en esa entrevista que la mayoría tanto de los soldados en los lugares, ¿no? Como donde hay más población palestina todavía y que tienen que emplear más fuerza para expulsarles, tanto los soldados suelen ir con este símbolo religioso judío, que son los cordones, ¿no? Que van por debajo de la camisa y sobresalen, y en el caso, bueno, y también con las kipás mucho más grandes, las barbas mucho más frondosas y largas, y en el caso de los colonos, como van armados y van exactamente igual, es muy difícil distinguir si te estás enfrentando a un soldado o a un colono, ¿no? Y la verdad es que tienen tal impunidad que da muchísimo miedo, ¿no? Yo estuve acompañando a algunas comunidades beduinas que son las más asediadas ahora mismo, sobre todo en el Valle del Jordán, que sufren ataques continuamente y que cuando tú estás con ellos en sus terrenos, ves estos outspots, ¿no? En lo alto de las colinas y ves cómo te gritan, cómo te apuntan y sabes que no va a pasar nada, ¿no? Igual que el asesinato incluso para los extranjeros del asesinato reciente del activista turco-estadounidense, que Ujú. ¿no? Ha sido una ejecución extrajudicial y impunidad total. Entonces, eso por una parte, pero Cisjordania es que es un territorio absolutamente destruido psicológicamente, ¿no? Por la ocupación, por la violencia y también porque llevan un año siendo testigos del genocidio de Gaza, que son unos cuantos kilómetros, que son sus mismos agresores y que lo ven como un espejo de lo que les podría pasar en cualquier momento y que
nadie de los aliados, ¿no? De las potencias iba a mover un dedo para defenderles. Entonces yo me he encontrado una población absolutamente desesperada, desesperanzada y muy conscientes de que están solos ante el mundo para defenderse, ¿no? Ujú. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba, digo, hoy hay una narrativa muy grande, que es la narrativa sionista, que cuando escuchan la palabra genocidio, automáticamente dicen que, bueno, genocidio fue lo que vivió el pueblo judío en el siglo XX. Entonces, yo pienso, negar este genocidio, ¿a qué se lo podemos atribuir? Yo no puedo pensar en otra cosa que en el supremacismo. El gen supremacista del sionismo es lo que permite que los sionistas nieguen rotundamente el genocidio. Como dice Gideon Levy, la nazificación del pueblo palestino desde la fundación del Estado de Israel ha sido tal y ha sido también tan efectiva para ellos, ¿no? Ha sido tan efectiva desde los 2, 3 años, mostrándoles videos del holocausto a los niños en el jardín prácticamente, y después nombrar a los palestinos como los posibles nuevos nazis, eh, bueno, digamos, fue muy efectivo ese trabajo. Ahora, yo no entiendo cómo una persona de la comunidad judía no puede cuestionar eso. Estamos hablando de Netanyahu, un hombre de extrema derecha. Porque aquí yo conozco gente y gente de buen corazón que defiende al ejército israelí, como si fueran portavoces del ejército israelí. Entonces hay algo ahí que todavía lo estoy pensando y que me cuesta pensarlo. Porque si una persona que yo sé que tiene buen corazón, pero no se conmueve con las atrocidades que está cometiendo Israel, ¿qué podemos pensar? Digo como para pensarlo juntos, porque es muy complejo esto que ocurre, ¿no? Bueno, lo que decía Iris Gur en la entrevista, por eso recomiendo fervientemente a todos que la lean, digo, de la comunidad judía, no de la comunidad judía, todos, todo el mundo, que pueda leer eso, porque me parece que es el ejemplo vivo más claro de las cadenas sionistas y de cómo se puede romper con eso y de lo complicado que es romper con eso, ¿no? Porque Iris cuenta que mucha gente le ha dejado de hablar. Eh, Sí, no, me parece que, bueno, has dado muchas claves, ¿no? Para entenderlo. Iris, por ejemplo, habla sobre el rechazo que ella recibe cuando habla de holocausto, ¿no? Aplicada a lo que está pasando, que ella ve el genocidio de Gaza absolutamente conectado con lo que está sufriendo Gaza, que realmente es un genocidio, y sobre todo dice, y hace poco tiempo, pese a toda esta evolución que ella ha hecho, ¿no? Durante estos 7 años, fue la primera vez que utilicé el concepto de nazi para mi propio pueblo, ¿no? Cuando vio un ataque por parte de soldados y colonos israelíes contra beduinos y la actitud, ¿no? Y ese exterminio que llevan a cabo de formas tan diversas que yo creo que además es la complejidad mayor para explicar la ocupación y el régimen de apartheid no es transmitir la crueldad del genocidio de Gaza, ¿no? Aquí hay otra barrera que tiene que ver con considerar a la víctima tu igual, y cuando la consideras un subhumano o una cucaracha o alguien que debe ser exterminado, entonces no te puedes identificar, y no, por eso muchísima gente israelí judía no lo equipara con lo que pasó durante el Holocausto, porque no los considera seres humanos iguales, ¿no? Entonces, por tanto, la gravedad no es la misma. Y eso ha sido un proceso de décadas de deshumanización. Pero lo que significa todo el sistema imbricado de hacer la vida imposible a una persona palestina en todas las facetas de su vida, desde si tengo un hijo, si lo voy a poder registrar, si soy de Jerusalén Este y dónde voy a poder vivir, hasta los permisos que tengo que conseguir para visitar a mi prima que está en el pueblo de al lado, a que tú, como me pasó a mí, que estés en Hebrón y unilateralmente decidan que van a cerrar las entradas y salidas de la ciudad, una ciudad de varias decenas de miles de personas, y te quedes aislado durante 5 horas o vivas en una aldea, y esto pasa continuamente. Decían, pues tú unas verjas, esto no existía tal cual antes, antes hacían checkpoints, pero eran móviles, ¿no? Ahora todas las poblaciones tienen unas rejas en las entradas y las salidas que aleatoriamente cierran y abren y comunican o incomunican las poblaciones, ¿no? Entonces, toda tu vida cuando te levantas tienes que pensar que todo lo que tú quieras hacer o cuáles sean tus planes o tu trabajo
puede que lo puedas hacer o no, dependiendo de lo que decidan hoy el Estado ocupante, ¿no? Por no decir lo que significa. Yo tuve un momento de decir, estoy viendo la imagen que veían los judíos cuando estaban en los campos de concentración. Y fue en el campo de Aida, que es un campo de personas refugiadas que está en Belén, junto a Belén, y que está rodeado por el muro que separa Jerusalén de Cisjordania. Y ese muro tiene unas torretas de control que tienen unos grandes focos que iluminan al campo durante la noche. Y justo una de esas torretas, que era la que yo veía desde mi habitación, porque me quedaba a dormir con una familia palestina, alumbraba el cementerio que estaba debajo, donde están enterrados muchos de los niños que son asesinados desde esa misma torreta por tirarles piedras, ¿no? Y entonces, claro, el que tu visión cotidiana sea el muro que te encierra, los soldados que te asesinan o te encarcelan, eh, todo el tiempo recordándote que no vales nada y que tu vida está al albur de lo que decidan, es aterrador. Y es que es la imagen de las fosas comunes que estaban en los campos de concentración, los asesinos soldados vigilantes y tú como pueblo absolutamente diezmado por considerarte un pueblo inferior, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, lo que me he encontrado con los niños y niñas es muchísimos casos que como no tienen horizonte de salida porque ni siquiera tienen la válvula de escape que te encuentras en otras sociedades, que es el deseo de migrar, ¿no? Los palestinos saben que no pueden migrar, que no pueden salir de ahí, no, porque siempre hablamos de la cárcel a cielo abierto de Gaza. Cisjordania es otra cárcel a cielo abierto. Otra cosa es que quieran o no quieran irse por no dejar su país, ¿no? Su territorio y que termine de ser ocupado. Pero incluso si decidieran que ya no pueden más, no pueden desear migrar. Entonces, lo único que desean los peques en muchos casos, sobre todo en los campos de personas refugiadas, que es donde se vive peor, ¿no? Es que una de esas veces que tiran piedras contra los soldados, les asesinen y ellos ya dejan grabado su testamento, niños de 12 y 13 años, dejan grabado su mensaje, su testamento vital, para que en TikTok, en las redes sociales, lo monten con las imágenes de su entierro y sus vidas cobren sentido, porque no tienen ningún tipo de perspectiva. Lo único que ven a sus padres y a sus madres sufrir, y ellos, que llevan un año sin colegio, porque desde el 7 de octubre Israel prohibió la vuelta a las aulas, y ahora que iban a volver, en muchos casos no pueden volver porque vuelven los ataques contra los campos de personas refugiadas. Se han pasado un año en sus casas así, viendo cómo no hay comida, porque otra de las cosas que hizo Israel a partir del 7 de octubre fue suspender los permisos de trabajo. Y esas 140.000 personas que diariamente trabajaban en Israel o en los asentamientos por salarios precarios, pues ya no tienen ningún tipo de ingreso. También porque Israel suspendió el envío, la transmisión, la transferencia de los impuestos que recauda, que luego se los da la Autoridad Nacional Palestina, porque es Israel quien recauda los impuestos. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina no ha podido pagar durante muchísimos meses los sueldos de la policía, del personal sanitario, de nadie. Entonces, eso ha sido otra forma de genocidio a través del hambre y de la pobreza, ¿no? Y bueno, como eso, muchísimas cosas más, que es una visión para mí absolutamente maquiavélica y llevada al extremo, al detalle, de cómo torturar, ¿no? En todas las facetas de tu vida al pueblo ocupado, a la vez que cuando pasas al otro lado, por ejemplo en Tel Aviv, lo que te encuentras es a sociedades eh, como dice Iris también, ¿no? Estancadas en el 7 de octubre, porque la televisión, los medios de comunicación solamente hacen repetir en bucle, ¿no? Las imágenes de las personas víctimas, y toda la ciudad está llena, y me parece bien, en memoria de las personas que fueron rehenes y que fueron asesinadas. Pero el problema es que en ese escenario no hay realmente movilizaciones para pedir la paz, porque las movilizaciones masivas de Tel Aviv sobre todo son para pedir al gobierno de Netanyahu que negocie para poder recuperar, para que los rehenes vuelvan a casa. No es contra el genocidio. De hecho, esos pequeños grupos de personas que van a esas movilizaciones y ponen sus pancartas en contra del genocidio y de la ocupación son insultadas. Y son también personas judías y son personas israelíes. Pero el último día que yo estuve en Tel Aviv, que pasé por el paso marítimo, a unos kilómetros de donde está teniendo lugar un genocidio, lo que te encontrabas era
gente pues haciendo deporte en la playa, tomando el daiquiri, bailando, cantando, y eso es de enajenados. Eso es una sociedad que ha sido tan... mm, ha desconectado tanto de lo que significa la violencia contra el otro, que yo creo que, bueno, pues es una sociedad enferma de odio y que de alguna manera no, bueno, pues es que tampoco creo que pueda ser feliz. Por eso la sociedad israelí es tan violenta entre ella misma, ¿no? Es decir, vas en el coche, vas a un centro comercial y ves que la gente se habla mal, se trata mal porque están muy tensas, están encerrados en ese muro que pensaban que les protegía del enemigo y al final les ha encerrado sobre sus mismos miedos, ¿no? Ujú. Y Sí, traumas. sí, sí, la putrefacción del alma, ¿no? También de un pueblo, de un estado colonizador, de un estado genocida, te va pudriendo, ¿no? Creo que el alma y allí todo eso termina en violencia y en más violencia. Porque encima son muchos los familiares de los rehenes que están en contra. Digo, hace poco escuchaba a la madre de uno de los rehenes diciendo que matar a niños, matar a mujeres, matar a ancianos, estamos hablando de más de 41.000 muertos en Gaza en lo que va desde el 7 de octubre del año pasado, 16.000, creo que niños, niñas. Bueno, es un número, es abrumador, y eso también me interesaba hablar. Perdón, quería volver a esto que dijo esta mujer. Nadie le va a devolver, y mucho menos asesinando a tantas personas inocentes. Entonces, al último que le interesa que vuelvan los rehenes es a Netanyahu y al ejército israelí. Justamente es la mejor excusa para poder seguir perpetrando este genocidio que está en la célula y en la génesis del sionismo. Esto pienso yo que es lo que buscaba el sionismo, ¿no? Los judíos durante tantos años expulsados de los lugares, perseguidos, asesinados, también como víctimas, como víctimas. Bueno, una vez que tienen el poder y las armas, evidentemente decidieron no agachar la cabeza y terminar haciendo lo mismo que hicieron con ellos. Hay una especie de venganza superyoica, social, ¿no? De la comunidad, de hacer sufrir al otro lo que ellos sufrieron o sus antepasados sufrieron. Es una cosa, bueno, para seguir pensando, ¿no? Para seguir pensando. Y lo que dice Naomi Klein, ¿no? Que realmente el proyecto sionista en realidad es profundamente antisemita, porque lo que hizo Estados Unidos y sobre todo Europa fue decir, os vais ahí y así no dais más problemas, ¿no? Entonces hizo un vaciado de población judía, colocándola y arrinconándola en un lugar que realmente es como, bueno, sería impensable, por ejemplo, ahora de decir, bueno, pues al pueblo gitano los vamos a deportar o los vamos a invitar a irse a una región de Nigeria, ¿no? Y ahí los vamos a concentrar todo para que no sufráis de nuevo amenazas. Es absurdo, pero sobre todo lo que ha generado este Estado sionista colonial y violento y genocida ahora mismo es que las comunidades judías en buena parte del mundo estén ahora mismo más inseguras y sufriendo más antisemitismo que hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad y la presión tendría que venir, por supuesto, de los países aliados y especialmente de Estados Unidos, pero por una cuestión de seguridad, el pueblo judío en la diáspora también debería de exigir que dejase de actuar, y sé que muchos lo están haciendo, ¿no? Y en Estados Unidos se ha visto con las acampadas, pero en Europa, por ejemplo, no ha sido tan fuerte la respuesta, ¿no? Y creo que habríamos conseguido desde los derechos humanos si hubiese tenido más peso la comunidad judía en sus reclamaciones para que Netanyahu y su gobierno dejase de cometer este genocidio, que desde la Unión Europea pues se hubiese pronunciado más contundentemente, cosa que no ha hecho, ¿no? Y antes hablábamos, ¿no? Que lo interesante que es también cómo hay comunidades judías en diferentes países. Yo sigo más la de Estados Unidos, pero me contabas que también, por ejemplo, en el caso de Argentina, que están generando pensamientos y posicionamientos políticos para desligar al judaísmo del sionismo, ¿no? Y realmente porque no representa primero el pensamiento
ni religioso, ni cultural, ni ético del pueblo judío, y dos, porque les está poniendo en peligro y bueno, en situaciones muy complicadas, ¿no? En la diáspora. Ujú. Sí, también creo que es muy poderoso. A mí me interesa mucho pensar y me toma mucho tiempo hacerlo. Pensar en esta maquinaria sionista, ¿no? En esta maquinaria sionista llevada a cabo por el ejército israelí desde su fundación, pero también la maquinaria narrativa, ¿no? Me interesa mucho pensar eso. Yo hablé con muchas personas de la comunidad judía de aquí, de Argentina, y algunas de esas personas no sabían lo que era la Nakba. ¿No? Esta famosa frase de un pueblo una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bueno, ¿quién estaba allí antes de la Totalmente. fundación? Es una cosa entre absurda y entre supremacista. Digo, me parece que es una danza entre estos dos términos, ¿no? Porque pensar que no había nadie, no saber que allí se expulsó a casi 1 millón de personas de sus hogares que hoy no pueden volver. Es muy fuerte escuchar a personas gazatíes. Yo hace poco conversé con un gazatí que vive en Argentina desde hace algunos años y me contaba que su abuela todavía guardaba la llave de la casa por si algún día podía regresar a esa casa. Son muy fuertes esas historias. Quería hablar con vos también a propósito, bueno, de Ante el dolor de los demás, del libro extraordinario de Susan Sontag, para pensar por un lado, la espectacularización, pero por otro lado también la humanización de las víctimas, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco acerca de esto, ¿no? De mostrar cuerpos, demostrar verdaderamente las consecuencias del genocidio y al mismo tiempo no caer en la espectacularización, ¿no? A partir de las redes sociales, de informarnos con un reel o con un tweet. ¿Qué me podés o nos podés decir sobre esto? Bueno, yo creo que lo que está pasando en Israel desde el 7 de octubre y en Gaza es un ejemplo perfecto de cuando se quiere humanizar, ¿no? A las víctimas y lo hemos visto cómo se ha hecho con las víctimas del 7 de octubre, que se han creado, bueno, las narrativas de las historias de vida, ¿no? De quiénes eran, quién era su entorno, a qué se dedicaba, qué le gustaba, lo sabemos de cada una de las víctimas y me parece correcto, es una forma de hacer memoria, pero no lo hemos hecho en absoluto con las víctimas de Gaza por varias razones. Una es que las historias que están haciendo, que cuentan las historias de la gente, nuestros compañeros de Gaza y compañeras, como son periodistas palestinos, desde los medios occidentales, no se publican, no se retransmiten tal cual, porque se entienden que son parte. Cuando eso, por ejemplo, con los periodistas israelíes nadie lo cuestiona, es decir, eres periodista y estás contando la historia de lo que está pasando. De alguna manera se pone en cuestión su profesionalidad, ¿no? Cuando han demostrado no solamente el excepcional trabajo que llevan haciendo un año, no solamente sobre lo que le está pasando a sus vecinos y familiares, que es mucho más difícil que cuando vamos periodistas internacionales, sino también los ataques que están sufriendo en primera persona, ¿no? Y están arriesgando sus vidas para documentar eso. Entonces, eso permite mucho más que sea asumible la cifra de 41.000, ¿no? Es decir, frente a los 1.200 de Israel, que como sabemos, hemos visto sus rostros, hemos visto sus familiares, sabemos a qué se dedicaban, parece que ocupan mucho más en nuestro imaginario que los 41.000, ¿no? Ahí tenemos una responsabilidad brutal. Luego a mí me parece muy importante que en un momento en el que los medios occidentales supuestamente, ¿no? Combatiendo la espectacularización del dolor y de la muerte, habían, bueno, suprimido de sus páginas y de sus antenas y canales las imágenes de los muertos, ¿no? Y nos costaba mucho que se viese, ¿no? Lo que realmente es un conflicto. Eh, los pobres, los propios, y se suponía que se hacía en pos de la dignidad, ¿no? Que yo creo que hay un debate pendiente sobre qué es la dignidad, ¿no? Porque la utilizamos la palabra, pero no hay un consenso, ¿no? Sobre qué es la dignidad humana. Pues lo que está pasando es que no solamente los periodistas de Gaza, sino los propios familiares, los propios padres y madres, llevan un año documentando las víctimas y subiéndolos a las redes sociales. Y gracias a eso tenemos las pruebas documentales
de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado de Israel y su ejército, ¿no? Y esto es interesante porque y pasan todos los conflictos cuando, como en este caso que el gobierno de Israel no nos ha permitido entrar en la franja, la propia ciudadanía se convierte en eso que llamamos periodistas ciudadanos, pero que en realidad son recopiladores de pruebas, ¿no? Es decir, cuando a ti te asesinan impunemente a un ser querido, tu instinto es mostrar al mundo que eso ha ocurrido, que nunca debería de haber ocurrido y cuáles son las muestras. Y por eso estamos viendo tantos cuerpos de bebés decapitados y los sesos desparramados y todas las mutilaciones, ¿no? Y esto eh, es, por ejemplo, lo que siempre decimos que si la gente que acompañaba al ejército de los aliados no hubiesen grabado y tomado fotos en los campos de exterminio nazis, los negacionistas lo tendrían muchísimo más fácil porque no tendríamos las pruebas documentales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones que tenemos que extraer? Que al final, para las víctimas de vulneración de derechos fundamentales, el prestar testimonio y el mostrar las pruebas es, en contextos de impunidad, el único reconocimiento del dolor que van a recibir y la única reparación, es decir, que nadie pueda decir que eso no ocurrió, ¿no? Esto que también dice Iris, ¿no? Que siempre se ha dicho desde el pueblo judío de el mundo cayó, ¿no? El mundo sabía lo que ocurría y el mundo cayó. Bueno, pues a nosotros nos están dando las pruebas de este nuevo genocidio y no podemos callar. Desde el punto de vista de los medios hay otro desafío y es que Israel, con esta intención clara, ¿no?, que tenía de regionalizar el conflicto y hasta que no lo ha conseguido en Líbano, no ha parado para uno opacar lo que pasa en la franja de Gaza, ¿no?, y seguir limpiando el territorio, también para colonizarlo, seguir ampliando los asentamientos de Cisjordania, porque Cisjordania es su verdadero objetivo, pero también para hacer una cosa absolutamente también maquiavélica y retorcida, que es volver a ponernos en un espejo a la comunidad internacional e incluso a aquellos que seguimos defendiendo los derechos humanos y los derechos del pueblo palestino, y es ahora que ha forzado una guerra contra Irán por proximidad en territorio libanés, que es lo que está haciendo, porque Hezbollah al final él lo entiende, ¿no?, como una extensión de Irán, lo que nos está diciendo es, estáis con la única democracia, ¿no?, como si hubiese sido una democracia y como si no supiéramos la historia de la democracia, pero en Oriente Próximo, o estáis con el eje del mal conformado por Hamas, Hezbollah, Irán y, como escribía en una columna en 5W, seguro que habrá desinformados o gente que quiera manipular, que diga, y también Estado Islámico y Al-Qaeda, ¿no?, cuando son grupos enfrentados. Y claro, ahí va a ser mucho más fácil para la Unión Europea y para Estados Unidos decir, hombre, a ver, si nos tenemos que poner a defender a alguien, vamos a defender a Israel, no vamos a defender a Hezbollah o no vamos a defender a Irán, ¿no? Entonces van a estar con mayor impunidad todavía para seguir con su proyecto colonial. Toda esta complejidad para el periodismo es un desafío, porque ante audiencias cada vez con menos capacidad de prestar atención durante más de 3 minutos, ¿cómo explicamos todo esto en textos que sean 3 párrafos o eso, ¿no?, o en crónicas de 1 minuto? Pero ese es el escenario al que nos ha querido llevar Israel durante los últimos meses y estamos ahí. Y de hecho ahora mismo en muchísimos medios de comunicación occidentales han aparecido nuevas voces que antes estaban un poquito más comedidas, ¿no?, mientras ocurría el genocidio de Gaza, pero que ahora que ya está Hezbollah de por medio e Irán, lo que te dicen es, a ver, es que nuestro estilo de vida y nuestros derechos y libertades con quienes sentimos afinidad es con Israel, y el modelo de sociedad, que es como, pero ¿qué modelo de sociedad? Un modelo de sociedad supremacista, un modelo de sociedad ocupante, un modelo de sociedad que realiza sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales, incluidos niños, por tirar piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo estamos escuchando continuamente y es, ¿a quiénes estáis defendiendo? ¿Jamás? ¿A quiénes estáis defendiendo? A Hezbollah. Y esa encrucijada va a ser difícil bueno, de enfrentar mediante la palabra y la razón. El otro día escuchaba a una tertuliana que no solamente dijo estas palabras, no, es que, claro, la sociedad israelí es con la que compartimos los valores occidentales y no sé qué, además que va de progresista, sino añadió, porque vamos a ver, en Israel tiene sindicatos,
pero Palestina tiene sindicatos, que es falso. En Palestina hay sindicatos, son importantísimos, son por ejemplo gracias a quienes sabemos todos los periodistas que han sido asesinados, pero en todas las áreas, pero da igual, porque como mientes y ya ahí estás no solamente arrastrando a parte de la opinión pública de la derecha, sino a parte de la opinión pública de la izquierda, hasta generar un consenso de, bueno, fortalecer cuál es nuestro aliado, ¿no? Entonces, en ese momento de narrativas, es una guerra de narrativas, es una guerra de la razón, los hechos, los datos y el conocimiento de la historia frente a narrativas envolventes y que seducen desde el punto de vista de las emociones, desde la apariencia, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo pensás que se puede salir de esa gran encrucijada? Digo, esta narrativa sionista de, bueno, si no nos defendemos, nos exterminan, Hezbollah o Irán nos lanza misiles, ingresan terroristas de Hamas y asesinan a 1.200 personas inocentes, se llevan personas secuestradas, no sabemos si están vivos, ¿no? Bueno, tenemos el derecho a defendernos. Eh, ¿cómo pensás que se puede, que podemos salir de este laberinto, ¿no? Yo creo que están reforzando también todos estos, bueno, por una parte el conflicto o el genocidio, la guerra y demás, y por otra parte su victimismo, ¿no? Y el repetir continuamente lo mismo, porque saben que ahora mismo está muy cuestionado, es decir, la causa, la investigación que se abrió, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, la orden de detención contra Netanyahu del fiscal de la Corte Penal Internacional, es decir, no estamos en el escenario de reputación internacional que tenía Israel, el hecho de que se quedase vacío, ¿no? Salvo los aliados de siempre de Israel cuando Netanyahu hizo estas declaraciones, ¿no? Para su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, está en un momento de muchísimo aislamiento y sobre todo a mí lo que me parece lamentable y que demuestra el racismo de nuestras sociedades del norte global es que no nos demos cuenta de que en la mayoría de los países y en la mayoría de los países del sur global hace tiempo que se entendió que todo esto era una colonia de Washington, de Estados Unidos, en Oriente Próximo, con fines, eso, ¿no? Coloniales y racistas, y que no tenemos ningún tipo de credibilidad, pero no ya Israel, sino es que no tiene ningún tipo de credibilidad ni la Unión Europea, ni por supuestísimo Estados Unidos, ¿no? Entonces, como estamos encerrados en una burbuja, en una cámara de eco, repitiéndonos argumentos, pero que no trascienden o no llegan más allá de las sociedades blancas del norte global. ¿Cómo salimos de esta espiral? Yo creo que por una parte haciendo el esfuerzo de mantener el foco en lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, aparte de, por supuesto, en Líbano, de hacer el esfuerzo, yo pienso, ¿no? Como periodista y como ciudadana, de seguir visibilizando no solamente este genocidio, sino las otras consecuencias de la ocupación y las otras formas de violencia, no infantilizando y diría más, no negando lo que el derecho internacional humanitario reconoce, que es que Palestina tiene el derecho a la defensa. Palestina sí tiene el derecho a defensa. Israel es la potencia ocupante. Israel tenía que garantizar la seguridad y el bienestar de los territorios ocupados como era Gaza. Y lo contrario, lo que hizo fue un campo de concentración en Gaza. Ujú. La resistencia es un derecho y no entiendo por qué no lo contamos más cuando está reconocido en el derecho internacional humanitario. Y nada de todo esto estaría ocurriendo si no llevasen, sobre todo, décadas de ocupación, pero en los últimos 15 años, una radicalización en la violencia y en el expolio y en el apartheid que practica Israel contra la población palestina, bueno, pues hasta límites insospechados, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar explicando todo el tiempo y recordando que las víctimas son los palestinos, porque es que, como bien dice Gideon Levy, es el único victimario que sigue vendiéndose como la víctima, entonces, y humanizar, ¿no? Porque el discurso que nos llega todo el tiempo, ayer tenía una charla en el Instituto de Derechos Humanos de Chile, en un congreso que organizaron para estudiantes de periodismo y uno de los chicos que me preguntó, estudiante de periodismo, me decía, claro, ¿y cómo
¿Cómo podemos hacer que la ciudadanía se sienta identificada con el pueblo palestino cuando son musulmanes y cuando tienen todo este tipo de creencias de opresión contra las mujeres y demás, ¿no? Y yo le decía, lo primero, desterrando la caricatura que se ha hecho del sujeto musulmán. Quiero decir, Palestina tiene una parte de la sociedad, como otras tantas, como Líbano, de laica. La versión del Islam que se da en la mayoría de los países de mayoría musulmana no es la de Afganistán. Por ejemplo, las periodistas de Al Jazeera que nos están contando todo lo que está pasando, una televisión pagada por Qatar, son la mayoría mujeres. Tengo muchísimas amigas absolutamente autónomas, independientes y tal, palestinas y de toda la región. Hay mujeres que llevan el velo no como símbolo de opresión, sino como símbolo identitario. Y bueno, quiero decir, la diversidad es riquísima y la mayoría de las mujeres en países de mayoría musulmana no viven una opresión mayor que la que vivimos las mujeres de comunidades evangelistas, como estamos viendo, ¿no? Que en muchos casos son muchísimo más reaccionarias, o en sociedades heteropatriarcales católicas. Entonces, hay muchos mitos interesados que se han construido para deshumanizar al pueblo palestino, y creo que realmente gran parte de nuestro trabajo es recordar todo el tiempo, bueno, que son seres humanos exactamente igual que nosotros, ¿no? Más allá de eso, yo creo muchísimo en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? En el BDS, porque funcionó en Sudáfrica, porque realmente muchas veces no nos damos cuenta que Israel lo que tiene es un negocio y muchísimos fondos internacionales con la ocupación. La ocupación es un laboratorio no solamente para su industria armamentística, sino para muchísimas otras prácticas vinculadas con la defensa y lo securitario para luego exportar, ¿no? Desde discurso a tecnología. Y creo que atacar a la financiación de sus empresas y al sustento del Estado es donde podemos hacer más daño, y porque es lo único que podemos hacer como ciudadanía, no ya pensando como periodista, ¿no? Donde más capacidad de incidencia tenemos es en nuestro consumo, y funcionó. Y funcionaron las sanciones también culturales y demás en el caso de Sudáfrica, y creo que es en lo que tenemos que esforzarnos más. Ujú. Coincido, coincido. Bien, Patricia, ha sido un placer enorme hablar con vos este rato. Bueno, me quedo con muchas cosas de este encuentro y seguir reflexionando y alentar, desde mi humilde lugar, alentar a la comunidad judía en Argentina, una comunidad judía extremadamente derechizada, sionista, encadenada y encarcelada en el sionismo. Alentar a poder romper eso, a que el sionismo no es judaísmo, que el judaísmo es otra cosa, que el judaísmo tiene que ver con una cuestión reflexiva, de preguntas. El pueblo judío ha sido víctima muchos años, hoy en día es el victimario, es claramente el victimario de la situación, y que cuestionar eso no nos convierta a nosotros ni en antisemitas, ni en judíos renegados, también como nos dicen, sino que simplemente lo que queremos es la libertad de todos los pueblos y que no queremos ningún genocidio más, porque el nunca más es realmente nunca más para ningún pueblo, no nunca más para algunos. Ojalá que el supremacismo en algún momento que es una de las cosas fundamentales para que frene este genocidio y todos los genocidios, pero sobre todo este, ¿no? Con un apoyo tan claro de las potencias occidentales. eh, y bueno, y yo me pregunto siempre, ¿no? En el caso de tener hijos, yo voy a ser padre pronto, y yo me pregunto qué clase de mundo queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, o los hijos de amigos, de amigas, nuestros sobrinos, quien fuere, qué clase de mundo queremos que ellos tengan, ¿no? Si queremos que un judío odie por default a un palestino, ¿no? Si queremos que los sigan viendo como los nazis, como los nuevos nazis, ¿no? Y esa es una pregunta que me hago mucho. ¿Qué queremos? Añadiría que uno de mis mejores amigos, que es Jeremy Milgrom, es rabino israelí,
Él es uno de los fundadores de la organización Rabinos por los Derechos Humanos, ahora ya está alejado porque él ha hecho un recorrido vital hasta ser antisionista, y creo que su mensaje debería de dar muchas pistas a quienes creyeron que Israel podía ser un Estado igualitario, un proyecto de igualdad, de seguridad, de fraternidad, que es por lo que Jeremy se fue en los años 60, porque él nació en Estados Unidos, a Israel. Pasaron años hasta darse cuenta de que bueno, el proyecto por parte de sus dirigentes iba encaminado a todo lo contrario, al expolio y a las limpiezas étnicas y al empobrecimiento. Él durante muchos años ha seguido siendo defensor de derechos humanos, yendo a los territorios ocupados, intentando hacer presión y demás. Y llegados a este punto, su única, y es abuelo, y significaría romper muchos lazos, pero llegados a este punto él considera que ya no puede hacer nada más de lo que ha intentado por intentar que Israel tomase otra senda, y que ahora está planificando su marcha, ¿no? De su país por el que, bueno, ha tenido su familia y ha construido. Y creo que es fundamental que pensemos que nos podemos equivocar, que Israel pudimos creer que podía llegar a ser otra cosa, y así le pasó a muchísima gente, se ha convertido en otra, y mucha gente pues está marchándose por esa razón. Yo no Ujú. creo que todo el mundo tenga que marcharse, creo que queda esperanza para llegar a la solución de los dos estados, o de un estado para ciudadanos iguales, pero en cualquier caso, incluso quienes fueron parte de la ola, ¿no? que creyó en el proyecto, pues ahora están marchándose. Eso por una parte, y por otra creo que lo que está en juego desde hace un año, y por eso también nos debería de interpelar muchísimo más a toda la ciudadanía global, es que lo que está en juego es el derecho internacional, el entramado que levantamos para intentar contener y evitar que la barbarie se repitiese que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ese holocausto y esa guerra atroz. Y ahora mismo lo que está haciendo Israel es triturándolo y vanagloriándose de su impunidad. Creo que si no somos capaces de arropar, impulsar todas esas causas en la justicia internacional que se han abierto, en realidad lo que volvemos a la ley del más fuerte, y, y es horrible, ¿no? Pensar que todo lo que habíamos conseguido levantar, que tenía muchísimo peso, aunque pensáramos que no lo suficiente, y marcaba una senda hacia el humanismo y hacia Ujú. la convivencia y sociedades mucho mejores y más justas, pues ahora mismo están muy amenazados, ¿no? Así que es responsabilidad de todos defenderla continuamente, y es lo que hacemos cuando nos manifestamos en contra del genocidio en Gaza. Ujú. Absolutamente. Patricia, de nuevo, mil gracias, un placer enorme siempre conversar con vos. Estamos en contacto siempre. Realmente. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Abrazo.